Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos, tal como adelantaba Montserrat hace tan solo unos minutos. Vamos a hablar respecto de la situación sanitaria en el país, la compleja situación sanitaria en el país, y para eso agradecemos nuevamente la presencia acá en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile, del médico académico, además de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, Cristóbal Cuadrado, a quien le damos la bienvenida. Cristóbal, gracias por estar nuevamente con nosotros para hablar de este tema. Buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Siempre un gusto poder estar con ustedes en Radio Universidad de Chile. Gracias, Cristóbal. Queríamos conversar con usted a propósito de una situación que no mejora, al contrario, se agudiza, que es la condición hospitalaria, la red hospitalaria que está prácticamente al tope. Estaba revisando, por ejemplo, los números que entregó ayer el Ministerio de Salud al respecto, donde se habla de este 96% de ocupación a nivel nacional de camas UCI, en algunas regiones, como por ejemplo Aysén, la región de Tarapacá, es un 100% de ocupación, es decir, no hay camas disponibles, y en otras regiones que uno podría decir, como Atacama, por ejemplo, hay un 85% de ocupación. Ese 15% restante se traduce en que son solo 5 camas, es decir, también hay prácticamente una ocupación total respecto de lo que se ha habilitado en esa región. Esto en un contexto, Cristóbal, donde nuevamente vemos señales bastante confusas por parte del Ejecutivo respecto de qué es lo que hay que hacer en esta pandemia o en cuál escenario nos encontramos. Te quería pedir una reflexión un poco general al principio respecto del escenario actual y cómo se llegó a él finalmente. Bueno, el escenario actual es un escenario extremadamente complejo, de lo más complejo que hemos vivido desde el punto de vista epidemiológico durante toda esta pandemia. Eso incluso en un escenario donde tenemos un porcentaje importante de la población vacunada, ¿sí? Y cuando uno ve ese escenario, uno tiene que entender cuáles son las fuerzas detrás de un incremento de los contagios. Primero, tenemos circulación de nuevas variantes que son más contagiosas y que además generan cuadros más severos en un porcentaje importante de la población, sobre todo más joven. Segundo, tenemos el factor relacionado con un relajamiento muy temprano de las cuarentenas, sobre todo en la región metropolitana, previo a las celebraciones del Día de la Madre. Tercero, tenemos la estacionalidad invernal. En todos los países del mundo, durante los inviernos, los brotes epidémicos de SARS-CoV-2 son más severos, porque las formas de interacción de las personas son distintas durante el invierno. Hay menos ventilación de los hogares, más hacinamiento, más actividades al interior de espacios cerrados. Y un cuarto elemento, yo creo, muy relevante es que ha existido un relajamiento generalizado de las medidas de cuidado, lo que se asocia evidentemente a mensajes muy confusos de la autoridad, como tú bien mencionabas, como si esto ya se hubiera superado, ¿no? Ya en febrero teníamos a la autoridad dando mensajes de que estamos en la última milla, y un discurso de que básicamente que la llegada de las vacunas acababa el COVID y que con eso básicamente íbamos a poder volver a tener nuestras vidas como antes de manera instantánea. Y yo creo que todos esos factores se han reunido y han hecho que han superado con creces, digamos, el efecto benéfico de la vacuna, y hoy día tenemos más pacientes en UCI de los que teníamos en periodos donde todavía no teníamos vacunación, ¿no? Y eso no ha sido adecuadamente leído por la autoridad, ni tampoco se han tomado medidas adecuadas para responder a la gravedad de la catástrofe que hoy día tenemos en el sistema hospitalario. Doctor, en ese sentido, y escuchando lo que usted nos contestaba, esta relación entre un escenario complejo, crítico a nivel epidemiológico y mensajes contradictorios por parte de las autoridades es algo que lo hemos conversado, yo creo que en prácticamente todas las entrevistas que hemos tenido acá en Radio Universidad de Chile durante la administración de Jaime Mañalich en el Ministerio de Salud pasó. Ahora una situación que se repite también con el ministro de Salud, Enrique París. ¿Qué pasa en ese sentido? Que pese a que estamos en uno de los escenarios más complejos, como usted describe, respecto de la pandemia, no hay un discurso claro respecto de la gravedad del asunto por parte de las autoridades. Esto efectivamente ha sido una constante y lamentablemente no se modificó sustantivamente con el cambio de ministro. Hoy día vemos al ministro París
haciendo la misma gestión de relaciones públicas que hacía el ministro Mañalich. O sea, cuando todos los días aparecen en prensa, realmente lo que están haciendo no es comunicar el riesgo de la situación, no es hacerse cargo de informar a la ciudadanía de manera veraz con respecto a cuál es la catástrofe que estamos viendo, sino lo que se dedican es a tratar de defender algunos logros del gobierno y tratando de que no caiga tan estrepitosamente el apoyo del gobierno, ¿no? Y yo creo que eso es confundir la función pública de una autoridad sanitaria en el contexto de una pandemia que nos ha hecho un daño enorme y que va a ser, yo creo, va a tomar mucho tiempo volver a recuperarlo. Yo creo que se ha hecho un ataque a la institucionalidad pública y a la función pública que ha sido muy, muy grave, con una clara utilización política. Y básicamente lo que hace el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud en particular es aplicar una bomba de humo y una cortina de humo a la situación que está pasando en los hospitales, cuando niega el problema de la última cama, cuando pareciera que todos los días la cosa está fantástica, cuando se muestran que parece que Chile es mejor en los rankings de todo lo que se quiera mostrar, ¿sí? Mientras tanto, uno se pasea por cualquier urgencia hospitalaria del país y uno ve a personas que no pueden ser hospitalizadas de manera oportuna, personas que no reciben una ventilación mecánica en un momento adecuado, largas listas de espera, ambulancias en grandes números afuera de los centros asistenciales esperando poder ingresar a los pacientes. Y uno tiene cada vez más personas conocidas que han fallecido por coronavirus. Entonces, esa total disociación, digamos, de lo que está realmente pasando y de lo cual se hace cargo la autoridad, está en el centro de los problemas que estamos teniendo. Y yo lamento mucho de que ya a prácticamente un año y medio de iniciar esta pandemia, el gobierno jamás haya hecho realmente una autocrítica y cambiado el rumbo. Siguen con las mismas tesis de antes, siguen reabriendo rápidamente cuando la situación epidemiológica no está controlada, lo que implica rebrotes y cientos de personas más fallecidas. Y estamos en este loop eterno, ¿no? De que nunca logramos control, se aceleran medidas que son absolutamente imprudentes y que hacen que empeore la situación epidemiológica. Yo creo que lamentablemente no nos queda más que esperar que se acabe rápido este gobierno y que ojalá llegue una nueva autoridad sanitaria que realmente ponga los intereses de la salud de la población en el centro de su gestión y no intereses secundarios que yo creo que se los están primando en la gestión de esta pandemia en el caso del gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, doctor, estos factores finalmente nos llevan a este escenario crítico. Ayer hubo un reconocimiento por parte del ministro de Salud, Enrique París, respecto de que la situación a nivel de camas es prácticamente imposible poder seguir ampliándolo, no por las condiciones materiales, no porque no hayan ventiladores, no porque haya infraestructura para poder seguir instalando más camas, sino que principalmente por el factor humano, por el estrés al cual han estado sometidos los funcionarios de la salud, los trabajadores de la salud durante este más de año que hemos tenido de emergencia sanitaria. ¿Qué margen de cobertura y de acción le queda actualmente al sistema bajo estas condiciones? El sistema no tiene ningún margen, estamos en nuestro techo de capacidad y eso es la situación que han comunicado también todos los expertos en medicina de urgencias, medicina intensiva, los jefes de distintas urgencias y hospitales del país, incluso clínicas, que han dado declaraciones muy claras durante la última semana en la cual están ya al límite de sus capacidades. Tenemos centros en los cuales hay que cerrar áreas porque no hay personal para poder seguir manteniendo la atención de los pacientes. Y sabemos que durante muchos meses, y esto se ha profundizado durante las últimas semanas, hemos estado brindando cuidados subóptimos a las personas. O sea, estamos atendiendo a personas extremadamente graves en situaciones que no son las ideales, donde hay menos personal del que debería, donde las condiciones físicas donde se están dando los cuidados no son las ideales. Y esto tiene un impacto en la mortalidad de los pacientes, ¿sí? O sea, cuando vemos que tenemos un número importante de personas fallecidas, no se trata solamente de que tenemos variantes nuevas que puedan ser más letales, sino que también tenemos una situación en la cual los cuidados que se le pueden dar a cada una de las personas enfermas con cuadros graves no es la óptima. Y por eso es tan relevante el mantener la cadena de contagios reducida, y por eso la única forma responsable de enfrentar el actual escenario es hacer medidas que pretendan y busquen mitigar los contagios. Seguir creciendo con las UCIs es algo que ya no se puede y que está teniendo miles de consecuencias en términos de vidas humanas.
O sea, esta meta o proyección que estaría haciendo el Ministerio de Salud de alcanzar, por ejemplo, 4.700 camas, o por ejemplo, lo que mencionó el exministro Mañalich, de llegar a 5.000 camas, en la práctica no es realizable. Eso, si es que se realiza, va a ser a costa de una merma en la calidad de los cuidados que va a probablemente ser tan importante que el beneficio que eso va a tener puede ser incluso negativo. O sea, podemos tener que estemos estirando tanto la capacidad del sistema de que finalmente los cuidados se vuelvan subóptimos para la mayor parte de los pacientes. Y eso es lo que también siempre hay que tener en vista, ¿no? El agregar un número, es decir, 100 camas más, ¿sí? Es algo que siempre se va a poder hacer porque los espacios físicos siempre se van a poder reconvertir, ¿sí? Pero poder dar un cuidado adecuado 24/7 a esas personas que van a ocupar esos nuevos lugares, eso es algo que no se puede garantizar, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener cuidado con respecto a también la pirotecnia que se hacen con este tipo de anuncios, porque perfectamente podemos tener la autoridad diciendo que se incrementan a 4.000, 5.000, 6.000 camas, ¿sí? Pero en la práctica eso no implica un acceso efectivo a cuidados de calidad. Y por eso lo más importante es prevenir los contagios. De lo contrario, va a ser imposible el poder ir limitando lo que está pasando en nuestro país. Estamos conversando con el médico, profesor, docente de la Escuela de Salud Pública, también de la Universidad de Chile, Cristóbal Cuadrado, a propósito de la situación sanitaria en el país. Uno de los aspectos que se ha criticado a la hora de esta estrategia de prevención, precisamente del virus, es la implementación de este pase de movilidad. Hubo una corrección que se hizo un poco confusa respecto de cuándo se puede usar o cuándo no finalmente este certificado, en el fondo, que acredita que la persona completó su proceso de vacunación. Si bien el ministro de Salud, Enrique París, dijo que no es el factor que ha influido en esta alza de contagios porque se implementó hace muy pocos días, por lo tanto sus efectos no serían visibles aún. Sí, hay mucha preocupación respecto de lo que pueda pasar en las siguientes semanas si es que esto se mantiene. Los llamados han sido transversales a que esto se suspenda y se habilite en otro contexto, pero hasta ahora no ha habido respuesta del Ejecutivo. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, llevamos muchos meses de pandemia y sabemos muchas cosas ya con respecto al virus. Y sabemos que cuando se incrementa la movilidad, se incrementan los contagios, ¿sí? No hay ninguna duda con respecto a eso, ¿sí? Es una evidencia que se ha comprobado en Chile, que se ha comprobado en todo el resto del mundo, y eso tiene un sustento virológico y epidemiológico muy sencillo. Cuando las personas se movilizan de un lugar a otro, incrementan sus interacciones con otras personas y el virus se transporta a través de personas que van de un lugar a otro, ¿sí? Eso que digamos, yo creo que ya es que de perogrullo y está en la inclusión de todas las personas en Chile, es algo que increíblemente el ministro no incorpora a su análisis, ¿no? El otro día le preguntaban y decían que nadie ha demostrado que el pase de movilidad incrementa los contagios. Bueno, pero es evidente que lo que busca un pase de movilidad es incrementar la movilidad y sabemos que la movilidad incrementa los contagios. ¿Por qué vamos a esperar 3 o 4 semanas después de la implementación del pase de movilidad que los casos sigan creciendo, ¿sí? Para decir, ah, bueno, fue el pase de movilidad, entonces ahora lo vamos a eliminar o lo vamos a reducir? Una respuesta de ese tipo, yo creo que es de una imprudencia que es increíble que venga de un ministro de salud que está a cargo del manejo de una pandemia. O sea, es algo inaceptable. O sea, yo no puedo entender de que ese sea el argumento que pueda dar el ministro para sustentar una medida de este tipo que sociedades médicas, sociedades científicas, el colegio médico y expertos de todas las visiones en relación a cómo se maneja esta pandemia han dicho con claridad. No es el momento epidemiológico cuando estamos en invierno, cuando tenemos nuevas variantes, cuando tenemos casos al alza y tenemos un sistema hospitalario que está saturado. No es el momento. Esto es algo que se debería haber implementado en una fase mucho más avanzada de control, así también lo dijo el Consejo Asesor, que supuestamente el gobierno ha conformado para escuchar. Por lo tanto, yo sigo sin entender qué es lo que hay detrás de esta tosudez de perseverar en malas decisiones, en tratar de defender algo que es indefendible, que además tiene una consecuencia brutal en términos de vidas humanas. Y eso es lo que está en juego. Esto no se trata de la política pequeña del día a día, ¿sí? De si es que mis ideas son las que triunfan o no en determinada área, ¿no? Acá lo que tenemos en juego es algo extremadamente sensible y algo que va a tener consecuencias durante décadas
en toda una generación de personas y familias que va a quedar marcada por la pérdida de seres queridos. Una de las defensas que ha hecho el Ejecutivo respecto a este pase de movilidad es el tema de la salud mental y también algo que se ha visto en la práctica en diversas comunas del país, que es que finalmente las cuarentenas no se están respetando, ya sea por ausencia de fiscalización, por necesidad de las personas que requieren, por ejemplo, salir a trabajar, etcétera, o derechamente por irresponsabilidad, porque no están muy preocupados respecto de lo que está pasando en la pandemia, pero lo cierto es que efectivamente no se ha logrado reducir la movilidad en comparación, por ejemplo, a las cuarentenas que se dictaminaron el año pasado. Se dice también que influye esto de la fatiga pandémica. En ese sentido, ¿es necesario realizar cambios a, por ejemplo, este plan paso a paso o de qué forma se podría hacer para que el confinamiento, que es una herramienta fundamental para el control de la pandemia, sea finalmente factible? Lo primero que hay que tener muy claro que no es necesariamente o no es equivalente reducir la movilidad a que las personas estén encerradas dentro de sus casas. ¿Sí? Y yo creo que esa es una suerte como de caricatura que han montado ciertos sectores que han tratado de atacar de alguna manera la necesidad de reducir la movilidad como herramienta política pública, yo creo con intereses secundarios, ¿no? Con básicamente el interés de hacer reactivación económica temprana. Eh, la verdad es que uno perfectamente puede permitir a que las personas salgan de sus casas a hacer actividades que son de muy bajo riesgo y de hecho hay que incentivarlas, como salir a la plaza, jugar con los niños, darse una vuelta a la manzana, hacer deporte, ¿sí? Todas esas actividades tienen que ser permitidas, ¿sí? Pero eso es muy distinto a dar un pase para que las personas puedan moverse a otras regiones o liberalizar la movilidad de personas dentro de la ciudad para que puedan ir a desarrollar actividades económicas, ¿sí? O que vayan a comprar al mall, ¿sí? Eso es extremadamente distinto. Entonces, cuando se dicen tenemos que equilibrar la salud mental con las medidas necesarias para la mitigación de la pandemia, absolutamente cierto. Pero entonces comencemos por aquellas actividades de bajo riesgo, en las cuales sabemos que hacemos un aporte a la salud mental y no tenemos un importante riesgo relacionado con contagios como todas las actividades del aire libre. Pero en el otro extremo tenemos que ser extremadamente estrictos con respecto a las actividades de alto riesgo, que son todas las que se desarrollan en lugares cerrados. Y por eso no tiene sentido tener toda reducción y actividad económica abierta y tener los malls abiertos, entre otras medidas, porque eso lo único que hace es generar condiciones de aglomeración para que se produzcan contagios. El uso del transporte público de manera masiva para ir a trabajar, ese es un foco evidente de contagios, el cual no se ha querido tematizar ni se quería tomar ninguna decisión al respecto, porque eso implica decisiones difíciles, que es, por ejemplo, decir que durante un mes no se va a permitir, por ejemplo, movilidad de las personas para ir a lugares de trabajo, salvo muy contadas excepciones, y que se le va a depositar, por ejemplo, la cuenta RUT a todas las personas sin ninguna ficha social de hogares, sin ninguna letra chica o trámite adicional en sus cuentas RUT, dinero para que puedan sobrevivir ese mes. Eso que uno podría llamar un cortocircuito de el ciclo de transmisión en un contexto en el que las personas puedan salir de sus casas a sus barrios y hacer actividad al aire libre, perfectamente compatibiliza la necesidad de una urgente acción para romper la cadena de contagios y al mismo tiempo mantener condiciones para que la salud mental de la población no siga perjudicándose. Por lo tanto, yo creo que hay un falso relato por parte del gobierno y yo creo que más bien hay un intento deliberado de alguna manera de debilitar la herramienta de las cuarentenas, haciéndolas inefectivas, no fiscalizándolas, manteniendo la falta de apoyo social en las familias, haciendo que sea inviable por ende quedarse en casa y por otro lado generando este pase de movilidad que hace que también sea imposible fiscalizar cualquier tipo de cuarentena. Nos quedan un par de minutos, doctor, pero le quería preguntar también respecto de la estrategia en torno al plan de vacunación, porque efectivamente, como usted mencionaba en unas respuestas anteriores, había optimismo por parte de las autoridades del gobierno, del Ministerio de Salud, respecto de que a estas alturas del año ya podríamos haber visto una disminución de los contagios, de las hospitalizaciones y por ende también de los fallecimientos con la velocidad con la cual se estaban implementando finalmente las vacunas en la población. Pero lo que hemos visto es que, si bien el proceso
avanzado, quizás no lo tan rápido que tenía presupuestado el gobierno, pero sí ha avanzado. No se ha logrado reducir la situación, al contrario, estamos hablando de que estamos en una situación, en uno de los escenarios más complejos de toda la pandemia. Se ha criticado también al gobierno respecto de estas como estrategias all-in, que en 2020 como que todo apuntaba a la habilitación de camas y a la compra de ventiladores, y que este 2021 todo ha apuntado al proceso de vacunación, descuidando otras materias. ¿Va un poco por ahí que pese a la alta vacunación estemos en este escenario? Sí, lamentablemente el gobierno ha sido muy reacio a sentarse a dialogar y escuchar opiniones diversas de expertos de distintas disciplinas que le han dicho y subrayado una y otra vez la necesidad de una estrategia integral para enfrentar la pandemia. No existe una bala de plata, no existen ni las vacunas, ni incrementar la capacidad hospitalaria, que por sí sola van a permitir que enfrentemos de buena manera esta pandemia, ¿no? Y yo creo que en parte eso también se refleja en esta idea, ¿no?, del ministro París durante los últimos días de por qué vamos a escuchar expertos de afuera, ¿no? Un poco eso es lo que se una y otra vez sale de sus dichos, esta defensa bastante infantil de que ellos son los expertos, básicamente, ¿no? Como que las autoridades son los expertos, entonces ellos son los que tienen las mejores decisiones, al parecer, contrario a todo el resto de la comunidad científica. Yo creo que esa forma de ver el manejo de la pandemia tan ensimismada, de alguna manera tan winner, ¿no? De querer como salir con el triunfo y que el triunfo sea propio, ¿no? Y que nadie más participó del triunfo, entonces la idea fue en esta, nosotros la implementamos y somos los mejores, ¿no? Pero ese tipo de relato, que ha sido muy propio de este gobierno en todas sus áreas, ¿no? Una y otra vez, nos ha hecho extremadamente mal. Y para decirlo muy claramente, las vacunas funcionan, pero no son suficientes para detener un brote epidémico de la magnitud que tenemos ahora. Se necesita un manejo integral y eso implica tener una excelente estrategia de trazabilidad e aislamiento, cosa que no tenemos aún después de más de un año. No hay forma de poder tener un control y una estrategia de erradicación solo con vacunas y sin estrategia de trazabilidad y aislamiento adecuada. Lo mismo implica las medidas para reducir la movilidad de la población para disminuir la cadena de contagios, ¿sí? El cierre de las fronteras es esencial para evitar que entren nuevas variantes, seguir fortaleciendo la capacidad hospitalaria, ¿sí? Todas esas líneas son relevantes y ninguna puede desatenderse. Lo mismo con el pilar de la política económico-social para hacer viable las cuarentenas y otras medidas que restringen la movilidad de la población. Entonces yo creo que esa lectura no ha sido la adecuada y por eso también hay muchos actores, incluido el Colegio Médico, que una y otra vez han dicho que lo que tenemos es un problema de gobernanza, ¿sí? La forma en que se toman decisiones. Y yo creo que hay que generar una forma en la cual la comunidad científica, académica, experta de distintas disciplinas pueda contribuir de manera mucho más decisiva a la toma de decisiones, como lo han hecho Reino Unido, Estados Unidos, entre otros países, que han generado estructuras de gobernanza de la pandemia que permiten dar más legitimidad a las decisiones y una racionalidad que salga un poco de la cotidianidad política chica, que es la que ha tenido el gobierno lamentablemente sumido. Doctor Cristóbal Cuadrado, agradecerle como siempre la disposición que tiene para conversar con nosotros. Que tenga un buen día.